El pasado mes de enero del 2019 se constituyó ASECOP, una asociación de empresas de seguridad privada en España, convirtiéndose en la segunda mayor representación del sector a nivel nacional. ¿Es positivo para el sector la constitución de nuevas asociaciones patronales? ¿Fortalecen estas tendencias la concertación social? ¿Enriquece el debate sectorial o lo debilita? Lo debatiremos y analizaremos aquí, en UGT. Y lo haremos, como siempre, con toda seguridad. Empezamos. Saludamos a nuestros dos invitados. Luis Gabriel González es el responsable institucional de ASECOP. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Diego Giraldez, el responsable de seguridad privada y servicios auxiliares de UGT a nivel estatal. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Marta. Bueno, agradecer a ambos vuestra participación con toda seguridad, donde una vez más analizaremos situaciones que ocurren y son importantes en el sector de la seguridad privada y que inciden en el presente y futuro de los trabajadores y trabajadoras del sector en el territorio nacional. Lo haremos desde el punto de vista de las empresas y también desde el posicionamiento de nuestro sindicato. Bueno, empezamos pues con nuestra primera pregunta, que es para el representante de ASECOP. Luis, bienvenido. ¿Por qué la constitución de ASECOP y quiénes la componen? Bueno, antes de contestarte a la pregunta directamente, me gustaría agradeceros pues la oportunidad que nos dais con esta invitación, pues de expresar nuestros puntos de vista, de conocernos mejor y de, en definitiva, pues generar también un mayor clima de entendimiento pues para seguir avanzando. Aunque ya nos conocemos, yo creo que todo lo que hagamos en fin, en pro de esta facilidad de comunicación, yo creo que hay que percibirlo de forma positiva. La necesidad de constituir una nueva asociación, yo creo que parte de que varias empresas importantes que tienen también un número muy alto de trabajadores, viene determinada por la distinta problemática que tiene el sector, que yo creo que, bueno, que se ha venido incrementando últimamente pues, por el número de empresas que siguen pues, desapareciendo del sector, por la crisis que les va afectando. Y claro, ya no solamente se trata pues, de empresas pequeñas o que tienen un problema puntual de financiación, sino que ya son empresas que tienen también un número muy importante de trabajadores, algunas de ellas situadas en los números más altos del ranking de empresas de seguridad. Y también pues porque han ocurrido otra serie de situaciones pues que son de los 2 últimos años. Uno de ellos originado por la sentencia del Tribunal Supremo dictada en un recurso de unificación de doctrina, por el que se establece que las deudas de las empresas a las que haya que sustituir pues la nueva empresa que se haga cargo del servicio tiene que hacerse cargo de todas las deudas que esta empresa hubiese tenido. Esta situación pues ya genera a lo que es una situación crítica, pues un nuevo palo en la rueda, y dificulta todavía más el que las empresas pues, vayan saliendo adelante. Otro tema que ha aparecido en el año 2019 es el salario mínimo interprofesional, que era una situación que bueno, pues, tiene un impacto importante
en las empresas al suponer un incremento de coste de un torno pues, a un 22,3%. Y eso, pues luego, en la mayor parte de los contratos, pues no ha tenido, sobre todo los del sector público, no ha tenido pues una posibilidad de repercutirse digamos, ese incremento de costes, ¿no? Bueno, pues todo esto y otra nueva empresa que también entra en concurso de acreedores en el mes de julio del año 2019, pues hace que este grupo de empresarios decidan pues, que es el momento oportuno de ocupar un espacio pues, que les pongas en la segunda posición y crean la Asociación Española de Compañías Privadas de Seguridad, ASECOPS. Las empresas que forman la asociación pues son Prosetecnisa, Bilbo Seguridad, Coviar, Mega2, Grupo M Seguridad, Grupo Control, Grupo Sureste y últimamente hay una nueva incorporación que es Sercon H24 Seguridad y Vigilancia. Igualmente hay otro grupo de empresas que están en trámite de incorporación y bueno, esperamos seguir creciendo y poder contribuir, aportar al sector, pues en fin, todo el conocimiento, todo el esfuerzo y todas las posibilidades de ayuda a conseguir la mejora del sector. Muy bien, gracias, Luis. Diego, ¿qué valoración tiene UGT de la constitución de nuevas empresas, nuevas asociaciones de empresas de seguridad privada? Sí, Marta. Nosotros, como UGT, evidentemente no vamos a entrar porque sería correcto decirle a las empresas cómo deben o pueden organizarse. Nosotros entendemos que una asociación empresarial evidentemente tiene que decir o tiene que coincidir, como así dice la norma, en elementos de representatividad y de legitimidad suficiente en cuanto a su representación. Yo creo que ese sería el marco que se establece para este tipo de situaciones. Oye, dicho esto, sí que me gustaría aprovechar tu pregunta para situar con claridad lo que desde UGT solicitamos, no de las asociaciones empresariales, sino también de las propias empresas de la seguridad privada, ¿no? Y es el respeto a las normas, ¿no? Es decir, oye, al final cuando nos dotamos de instrumentos como puedan ser la negociación colectiva o puedan ser elementos que inciden directamente en cuanto a las condiciones laborales de las plantillas y también se introducen como situaciones claras en cuanto a la calidad de los servicios a prestar por parte de las empresas de seguridad, pues esas situaciones son claramente puestas encima de la mesa un día sí y otro también por parte de la UGT, no solamente a las asociaciones constituidas, sino también a las empresas que componen el marco sectorial, más allá de que estén asociadas o no. Y nosotros somos un sindicato que hemos dicho reiteradamente que creemos en la concertación social. Entonces, desde el respeto a las normas donde nos tocamos todos y evidentemente dentro de un marco de situar claramente lo que puede ser los elementos negativos que inciden a su vez negativamente en las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores y trabajadoras, en este caso de la seguridad privada, pues evidentemente estamos dispuestos, como hemos hecho siempre, a abordar esos elementos con asociaciones patronales, con asociaciones empresariales o evidentemente con las empresas con independencia de su asociación o no. Porque en definitiva nosotros siempre hemos indicado que necesitamos interlocutores
para dar respuesta a los problemas. Sin interlocución difícilmente seremos capaces de avanzar. Y por otro lado, también no es nuevo el que desde UGT vayamos situando con claridad el que la seguridad privada, por situaciones evidentes y claras, necesita regulaciones y necesita abordar el presente y el futuro de manera seria, de manera eficaz. Y por supuesto, pues si lo podemos hacer en lugar de empresa por empresa, con interlocutores que a su vez representan a un número de empresas, pues bueno, oye, pues nos resultará cuanto menos costos. Gracias, Diego. Luis, antes mencionabas varios problemas, ¿no?, que hay encima de la mesa en la seguridad privada. ¿Qué retos consideráis que se debe abordar en la seguridad privada en España a corto y medio plazo? ¿Y qué puede aportar ASECOP a los mismos? Yo creo que el reto es fundamentalmente establecer un modelo de sector, el que yo creo que nos convenga y el que demande pues digamos la sociedad en estos momentos. Y para llegar a ese modelo tenemos que hacer un análisis previo de todos los problemas que hay, las causas que los generan, y luego establecer pues un diagnóstico de situación, y a partir de ahí pues lo que habría que hacer sería pues un plan de acción en el que estén involucrados pues todos los que participan en este sector de seguridad privada. Y lógicamente también puede haber conclusiones y medidas que exijan pues también que el gobierno tome participación activa en ponerlas en funcionamiento. Yo creo que ese es ahora mismo un reto importantísimo. En fin, los tiempos para empezarlo, pues yo creo que no los debemos retrasar. Debemos ya empezar a tomar este tema como una prioridad, porque si no, pues vamos a ir solapando pues algunos problemas con otros, y las medidas que a lo mejor se instrumenten, si no se avanza desde el principio, pues pueden ser pues a lo mejor parches que pueden solventar una situación, pero que no solucionan el problema, que yo creo que sí que lo tenemos, pero vamos, lo tenemos bastante serio. Diego, no sé si estás de acuerdo con Luis, y si estás de acuerdo en qué puede aportar la UGT para conseguir estos retos. Yo creo que no solamente la UGT como organización sindical mayoritaria para la seguridad privada a nivel estatal puede aportar, sino yo creo que estamos aportando y estamos trabajando realmente en unos objetivos medidos, y que en definitiva yo estoy convencido que del logro de los mismos va a depender el presente y futuro de la seguridad privada en este país. Es cierto que estamos en una situación totalmente incierta, y valga la redundancia, que estamos en situaciones sociales y políticas totalmente cambiantes, con muchas incertidumbres, pero eso no nos puede parar. De hecho, no nos va a parar. Yo creo sinceramente que hay elementos nucleares que deben resolverse en el corto y en el medio plazo. Yo creo que la seguridad privada, en cuanto a su acceso a la profesión y ante el impacto de las nuevas tecnologías, va a venir obligada hacia una llegada a la profesión mediante la formación profesional. Necesitamos incorporar trabajadores y trabajadoras a la seguridad privada, a este sector, desde la vía de la formación profesional.
Estamos trabajando en ello, estamos manteniendo mesas con el gobierno para abordar qué módulos podrían ser favorables para esta situación. Y evidentemente eso también tiene que venir acompasado de una situación donde deberemos abordar cómo afrontamos esa era tecnológica, ese cambio de forma de empleo, y evidentemente también tendremos que dar una solución eficaz y rigurosa al envejecimiento de las plantillas de la seguridad privada, que está reconocido por todos. Y esa salida para nosotros no puede ser otra que establecer coeficientes de regulación para una jubilación anticipada, como hicimos y estamos trabajando desde el Ministerio de Empleo, y no puede ser otra que recuperar desde el propio ámbito del gobierno aquel contrato de relevo de 61 años, que yo creo que ha servido para dar una salida a esos profesionales que han cumplido una cierta edad, y ese propio relevo también ha servido para situar una entrada en el ámbito laboral de aquel personal que en definitiva tiene dificultades de acceso a los empleos, como puedan ser jóvenes, como puedan ser mujeres. Yo creo que esos retos que están ahí los estamos trabajando, y por supuesto, como decía el representante de ASECOPS, tenemos otras situaciones como pueda ser la sentencia del Tribunal Supremo sobre la subrogación, que yo creo que viene a desordenar claramente una situación que en España teníamos correctamente ordenada, que facilitaba la empleabilidad, en este caso en la seguridad privada, más allá del adjudicatario de la prestación, y que de una manera u otra, pues la sentencia del Supremo y esa directiva europea ha venido a desordenar. Yo ya adelanto que la UGT no va a renunciar a ningún criterio de subrogación en ninguna negociación colectiva. O sea, si algún empresario cree que amparado en esa sentencia va a eliminar el concepto de subrogación del convenio, que se lo quite de la cabeza. No va a ser así. No nos vamos a dejar. Dicho esto, somos conscientes, como decía anteriormente, que nos parece una situación cuanto menos compleja la asunción de las deudas que se puedan situar en un elemento, y además con una incertidumbre de no conocer realmente la deuda hasta que eres adjudicatario de un servicio. Para ello, en la mesa de diálogo social con el gobierno, la UGT situó claramente cómo podíamos resolver ese tema, que después de analizarlo jurídicamente, entendemos que la única forma o la única posibilidad de arreglar esta situación es bajo una legislación. Habrá que legislar. Y yo creo que además habrá que legislar por una sencilla razón, porque es un tema que no solamente afecta a la seguridad privada en este país, afecta a 1 millón de trabajadores y trabajadoras que, como yo decía anteriormente, tenían la empleabilidad garantizada mediante la subrogación, y que ahora esa empleabilidad se ve dañada por una sentencia del Tribunal Supremo. Dicho esto, yo creo que sería un error por parte de todos, independientemente de que, vuelvo a repetir, que no nos vamos a dejar, poner en tela de juicio la subrogación de la negociación colectiva, y más en sectores de mano de obra intensiva. Porque ¿eso qué quiere decir? Que cuando las empresas cambien o los clientes cambien de empresa, que eso sucede habitualmente en la seguridad privada y más en la administración pública, ¿qué quiere decir esto? Que los trabajadores no mantendrán la empleabilidad y las empresas van a indemnizar constantemente a esos trabajadores. Yo creo que no es positivo para nadie, y además eso genera con claridad una situación de conflicto constante donde anteriormente no lo había. Por lo tanto, yo creo que es un tema que evidentemente habrá que situar ordenadamente dentro de una posible modificación legislativa, pero que en ningún momento se debe abordar
como una práctica de ahora situar elementos, de quitar subrogaciones de lugares donde han generado cosas positivas para todas las partes. Yo creo, también lo anunciaba el representante de ASECOX, yo creo que la ley Montoro, la ley de desinsectación de Montoro, hay que quitarlo. O sea, no es de recibo el situar elementos claros de avance en cuanto a condiciones laborales o económicas y que, por otro lado, sea la propia administración quien bloquea la situación, no admitiendo incrementos durante la vigencia de los contratos. Eso yo creo que sitúa a todas las partes en elementos negativos, tanto en la negociación colectiva como en los propios incrementos del salario mínimo interprofesional. Yo creo que fue un error lo realizado por el ministro Montoro, porque ya no solamente debemos abordar que esos contratos hoy por hoy celebrados por las administraciones públicas ni siquiera en muchas ocasiones recogen los costes salariales mínimos recogidos en convenio, y a eso no le podemos seguir añadiendo que además esos contratos son cerrados y no pueden ni recoger ningún tipo de incremento durante su vigencia. Yo creo que hay que abolir la ley Montoro, pero también hay que seguir diciéndole a la administración pública que la seguridad privada tiene un precio y ese precio tiene que venir claramente situado en los concursos y en base a lo que dice la ley de contratos. No solamente en recoger costes salariales, sino en recoger costes estructurales y aquel beneficio empresarial que debe recogerse por normalidad y que además queda tipificado en la propia ley de contratos. Y eso no lo vamos a dejar en manos de las empresas, porque las empresas siguen quejándose de que esos contratos ni siquiera recogen los costes salariales mínimos, pero siguen yendo en manadas a los concursos. Por lo tanto, es otro ejercicio que estamos realizando desde la UGT. Hoy mismo hemos mantenido una reunión en esa dirección y vamos a empezar a hablar de presupuestos generales del Estado y vamos a empezar a hablar de que esos ministerios, esos grandes contratadores públicos de servicios de seguridad, evidentemente tendrán que hacer un ejercicio de implementar presupuestos o, si no, contratar la seguridad en otra forma sin que afecte a la empleabilidad del sector. Yo creo que en ese marco nos estamos moviendo, tenemos más elementos que estamos trabajando. No os quiero aburrir, con lo cual lo vamos a dejar aquí. Y como siempre, la UGT aspira a situar esos elementos en forma compartida, en forma suficientemente debatida con aquellas asociaciones empresariales y con aquellas empresas que crean que el modelo de la seguridad privada en España tiene que basarse fundamentalmente en el respeto de las condiciones laborales y en la calidad de sus servicios, con lo cual, en ese marco, a la UGT, las empresas nos van a encontrar en la concertación social y las empresas que intenten buscar otro tipo de modelos más próximos al sur de África, evidentemente también va a encontrar a la UGT, la va a encontrar cada día en la calle diciendo que no queremos ese modelo para los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada en España. Perfecto, yo creo que ha quedado muy claro, Diego. Ahora, para terminar, os voy a hacer un par de preguntas directas a los dos, las mismas, ¿vale? Si queréis, empiezo por ti, Luis. ¿Vale? ¿Debe el Gobierno situar el SMI en 1.000 euros para el año 2020? La pregunta del millón. Bueno, yo, si como esto, primero, el Gobierno está en funciones y luego digamos, la actualidad y las noticias pues van produciéndose
cada día de una manera, Sí, va evolucionando. Yo creo que la última, por lo menos la última noticia que yo tengo, es que el gobierno ya ha comunicado a Bruselas, yo creo que la posición de valorar el salario mínimo interprofesional para toda una legislatura, y creo que para el 2020 no establece la subida a los 1.000 euros. Me parece que tampoco el gobierno la ha fijado para el 2020. En cualquier caso, bueno, pues como puede ocurrir de todo, sí, pues igual no sé si habrá mecanismos, si al final se producirá pues una subida de forma unilateral por parte del gobierno y la sitúe en los 1.000 euros, o bueno, pues aparezca luego para el gobierno que le toque gobernar en la próxima legislatura, y tomará la medida en la proporción que establezca para cada año. En cualquier caso, yo creo que sí sería deseable que, en vez de hacerlo de forma unilateral, hubiera concertación sobre este tema, porque también de alguna manera, en la línea que decía Diego, conviene que la administración sea consciente de que tiene que ir todo pues un poco concatenado. Puedes hacer una subida, pero tiene que valorarse la repercusión que tiene que tener las otras medidas que haya que instrumentar para que todo pues vaya sincronizado. Esa sería la respuesta que yo creo que en estos momentos puedo dar, ¿no?, sobre este tema. Diego, como UGT, ¿qué piensa la UGT de que se suba el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros? En la UGT creo que no hemos cambiado en ningún momento el plano. Yo creo que no es que el gobierno tenga que subir los 1.000 euros en el 2020, es que tienen que cumplir el acuerdo firmado sobre el empleo y la negociación colectiva. Y dicho esto, desde UGT vamos a insistir en que no solamente el SMI tiene que estar en 1.000 euros en el 2020, sino que lo queremos situar en 1.200 durante la próxima legislatura, sea el gobierno que fuere. Y vamos a persistir en ello. Y somos conscientes de que van a haber altavoces, como siempre, diciendo sobre esto que prácticamente estamos ante una nueva plaga de Egipto, que eso va a traer desempleo y que va a traer todo tipo de males para este país. De hecho, ya se anuncian posibles recesiones interesadas, como siempre, pero desde luego nosotros no vamos a permanecer impasibles ante gobiernos que lo que pretenden situar, como han venido situando, amparados en la crisis, son trabajadores pobres. En España cada vez existen rentas más altas y más desigualdades sociales. Por lo tanto, el decir que un trabajador o trabajadora de este país, por cobrar 1.000 euros brutos, sí, brutos, sí, al mes, que no se olvide, sí, supone la ruptura total del empleo, es tanto como reconocer que las empresas de este país no son capaces de invertir en nada que no sea reducir costes salariales y generar empleo y trabajadores y trabajadoras pobres. Si esto lo trasladamos al sector de la seguridad privada, yo creo que el sector de la seguridad privada, identificando los problemas que existen, en general no puede seguir subsistiendo a base de mantener facturación, no teniendo la valentía de situar salarios claros de avance. Porque si no, como decía el representante de ASEPOPS, seguiremos parcheando el sector. Con lo cual, sobre tu pregunta,
no cabe otra respuesta por parte de la UGT. No solamente debe, sino que tiene que hacerlo, tienen que cumplir los acuerdos que firman. Y además, el gobierno saliente tiene que demostrar claramente que ha sido votado por personas. Y como ha sido votado por personas, tiene que pensar antes en esas personas que no son capaces de llegar a final de mes, que no son capaces de pagar un alquiler, antes de pensar en otras entidades o en otros cantos de sirena totalmente propiciados desde donde siempre, que alertan de destrucción de empleo y alertan de crisis mundiales. No queremos empleo y trabajadores pobres en este país, y a partir de aquí las empresas se deberán armar para aportar valores añadidos a sus trabajos, para no tener que estar constantemente reduciendo las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues dicho todo esto, queda la pregunta final. ¿Cómo afrontamos la negociación del próximo convenio de seguridad privada? Luis. Pues yo creo que, en fin, hay una dinámica en la negociación que casi siempre se convierte en tradicional, que es la de, al final, fijar un porcentaje de subida sin tocar básicamente otros aspectos del convenio, y que yo creo que, en línea con lo que comentaba antes, de ver los problemas y ver los puntos de avances que se pueden hacer, pues igual era conveniente pues digamos, una visión más estratégica, y entonces ver aquellos aspectos que, bueno, pues pueden tener mucho que ver con las competencias, con la formación en nuevas tecnologías, nuevos perfiles para el sector, todo aquello que nos permita tener avances en función de un modelo, tener avances y hacerlo que la negociación final sea consecuencia de lo que se ha evaluado antes. Y dice, si hay que suprimir un plus, o hay que poner uno nuevo, o hay que aumentar uno y compensarlo en alguna medida en otro aspecto, bueno, pues que eso se vea en esa función, en esa visión estratégica e integral, y de esa manera yo creo que puede ser más equilibrado y se pueden conseguir, pues yo creo que mejores resultados, ¿no? Sería, yo creo que, una visión más estratégica. Y lo que pasa que también es verdad que a veces lo importante y lo urgente pues empiezan a mezclarse, y a veces pues si va pasando el tiempo lo urgente cierra el paso a lo importante, ¿no? Y yo creo que hay tiempo todavía para plantearlo desde esta visión estratégica. Diego, UGT. Bien. Yo quiero empezar desde una visión muy casera. La UGT va a negociar el convenio de seguridad privada con nuestra gente, con nuestros delegados, con nuestras delegadas, con nuestros afiliados y con nuestras afiliadas, que son los que en definitiva van a validar la negociación colectiva. Para ello, como hemos hecho últimamente, nos aislaremos de los ruidos, nos pondremos los cascos de esas voces que normalmente aparecen totalmente incendiarias, fruto de la irresponsabilidad o de la falta de responsabilidad de tener que adoptar decisiones sobre un colectivo. Nos aislaremos del ruido y decidiremos con nuestra gente, con nuestros delegados y delegadas, como he dicho anteriormente, hasta dónde llevamos la negociación colectiva de la seguridad privada, como no puede ni debe ser de otra forma. Dicho esto, nosotros en la negociación colectiva de la seguridad privada queremos hablar de igualdad, queremos establecer claramente dentro de la seguridad privada
que no existan planes de igualdad solamente en unas empresas, sino que existan planes de igualdad en todas y cada una de las empresas de la seguridad privada, que acaben de una vez con la lacra que existe en este país. Estamos construyendo desde UGT los delegados de igualdad dentro de las empresas para que realmente esos planes de igualdad no sean se queden en una firma, tengan un seguimiento durante toda la eficacia de ese plan, donde quede claramente tipificado que esas medidas que negociamos posteriormente son aplicadas. Queremos situar claramente en el convenio el control horario, el control de jornada, un control de jornada que tiene que validar lo que realmente representa, que es que los trabajadores y trabajadoras de este país cobren realmente lo que trabajan. Quizás es lamentable estar en el año 2019 hablando de que los trabajadores y trabajadoras de este país cobren lo que trabajan, pero es que desafortunadamente todavía encontramos en muchos nichos de fraudes a Hacienda, a Seguridad Social, y que los trabajadores son sometidos a jornadas que no solamente son maratonianas, sino que además no las perciben. Yo creo que es un momento para situar dentro de la seguridad privada elementos claros sobre ese control de jornada, y queremos establecer mecanismos claros de acoso sexual en las empresas. Hay que acabar con esa situación que nos consta que existe en las empresas, donde las mujeres siguen siendo acosadas por gente que en lugar de estar en empresas tiene que estar en las cárceles de este país. Y a partir de aquí necesitamos como sindicato elementos claros en la negociación colectiva que nos permitan con claridad y eficacia situar claramente esos seguimientos. Yo creo que para dignificar el sector, como todo el mundo habla, para situar claramente que la seguridad privada es complementaria de la seguridad pública, como así estamos defendiendo, para situar que los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada en España juegan un papel fundamental de protección en instalaciones críticas y muy cercanas a la ciudadanía, necesitamos también abordar que sus salarios sean adecuados a lo que se pretende de ellos. Nosotros no podemos situar elementos de SMIs a 1.000 euros y apretar para 1.200 sin negar el condicionante. Y el condicionante es que si nosotros situamos los SMIs donde los situamos, obligatoriamente tenemos que llevar la negociación colectiva para arriba. Ahora bien, para situar realmente un marco de negociación colectiva correcto, que a nadie se le olvide que el gobierno, sea el que sea, tiene sí o sí que derogar la reforma laboral. No podemos situar negociaciones colectivas donde posteriormente existen empresas que se nos desmarcan de esas negociaciones colectivas amparados en una reforma laboral que después de su aplicación y pasados los años nos ha demostrado que solamente ha servido para eso. Y además, sobre todo en sectores como el de seguridad, donde prevalece la mano de obra intensiva. Nosotros entendemos que, como ya pasó en el anterior convenio, este convenio tiene que ser un convenio de avance. ¿Hacia dónde vamos a llevar el avance? ¿Cuándo vamos a entender que hay suficiente avance? Cuando nuestros delegados y delegadas consideren que ese convenio se sitúa en una posible firma. Solo ahí es cuando la UGT dará respuesta a una firma de un posible convenio. Yo creo que si el sector no rectifica, si el sector sigue apostando por no ser capaz de ser valientes para decirse a sus clientes públicos y privados que
situar la seguridad privada en las instalaciones tiene un precio que ellos tienen que asumir, sería un error, porque eso nos llevaría a situaciones de negociaciones colectivas como ya hemos sufrido en años anteriores a la baja, y que en definitiva en nada han contribuido al mantenimiento de empresas en el sector, ni en nada han contribuido a garantizar unas condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de este sector. Con lo cual, posición de UGT: vamos a situar la negociación colectiva, vamos a ponernos como siempre el casco de las voces interesadas, no vamos a acceder a esos cantos de sirena sobre una crisis, y evidentemente vamos a situar elementos de avances económicos. ¿Hasta dónde? Hasta donde los delegados y delegadas de la UGT consideren que es necesario. Muy bien, pues bueno, pues aquí acabamos ya. Espero que no se os haya hecho pesado. Y gracias, Luis, gracias, Diego, por estar hoy aquí con nosotros y abordar públicamente vuestras posiciones sobre aspectos de seguridad privada. Hasta aquí esta nueva entrega de Con Toda Seguridad, un programa de UGT donde tratar con rigor y seriedad la actualidad de la seguridad privada en nuestro país, con voces autorizadas que inciden en el presente y futuro de nuestra actividad.